Excelentísimas, dignísimas y castrenses autoridades, buenas tardes y bienvenidos. La Navidad a las puertas y los campos de Castilla en blanco manto. Los mismos campos donde podría haber nacido el niño Dios cambiando un portal por un palomar pequeño y olvidado al abrigo de la paramera. Convertir en un milagro unos adobes austeros en primer sagrario de esperanza. Es la estampa que me viene a la cabeza en numerosas ocasiones al cruzar por los torozos cencellados camino de la Mudarra, porque hay tantas posibilidades para recrear el nacimiento de Dios como belenes se van montando estos días. Estamos en los umbrales de la Navidad y la Asociación Belenista de Valladolid y Félix Carmelo nos convocan en esta tarde de Adviento para escuchar el pregón del profesor Rebollo, para pregonar como un aldabonazo en esta tarde de invierno crudo, desde esta capilla del Palacio Real de un Valladolid secular y místico por donde la historia camina, por donde la historia avanza. Tiene la labor belenista un espíritu quijotesco y elogiable que va contra los tiempos, desde la época de San Francisco de Asís, un espíritu y una dedicación que yo aplaudo hoy aquí. Con su iniciativa y su buen hacer, van sembrando navidades en todos los espacios donde van haciendo realidad los portales de Belén en Valladolid. Precisamente en esta ciudad del Pisuerga, recoleta y mística, es experto Alejandro Rebollo. Él, que apenas necesita presentación por ser una de esas piezas constantes en la Valladolid cultural de nuestros días. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y discípulo de Martín González. Es experto en materia de patrimonio e historia en esta ciudad nuestra, tanto que su tesis doctoral versa nada menos que sobre la plaza mayor de la ciudad pinciana desde 1561, aquella plaza que marca bien Delibes y su Cipriano Salcedo. Alejandro es uno de esos cofrades callados que con su trabajo, comisariando las exposiciones de la Junta de Semana Santa en la sala de exposiciones del Teatro Calderón de los últimos años, va haciendo hermandad. Y es que también se puede hacer hermandad en Navidad, y esta asociación sabe de eso, de hacer hermandad para no convertir en realidad los versos de Carmen Isabel Santa María del Rey que rezan: nieve y frío, que el niño Dios vuelve a nacer y nadie le presta abrigo. Hoy es tiempo de Adviento y pronto será Navidad. Navidad, señoras y señores, que en palabras de mi abuelo Godofredo es el día que Dios pone un Belén en nuestros corazones. Así que a mí ya solo me queda darle la palabra a Alejandro para que haga precisamente eso, montar esta tarde de diciembre su Belén de palabras y desearles a todos ustedes que tengan una feliz y santa Navidad. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz, y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte, una luz les brilló. Y andarán las gentes a su luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Es un párrafo de Isaías. Mensor iba delante, luego Saír el cetrino y Tianenco el blanco, por ser el de más edad. Hoy, a la hora del crepúsculo, he visto la caravana de los reyes llegando a Belén, cerca de aquel edificio donde José y María se habían inscrito en el censo, y había sido la casa solariega de la familia de David. Había pertenecido a los padres de José. Era una casa grande, rodeada de otras menores, con un patio cerrado, delante del cual había una plaza con árboles y una fuente. Poco después, vieron brillar en el cielo un meteoro sobre Belén. Era semejante a la luna llena cuando aparece. Este texto procede de la beata Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, que está publicado y que podéis acceder a él. Muy interesante, por cierto. Pero el tema que nos ocupa hoy es tan importante iconográficamente como la propia Navidad, y nos vamos a explicar. La adoración de los magos es uno de los temas iconográficos más tempranos del cristianismo, porque constituyó la fiesta litúrgica contemporánea, o mejor dicho, conmemorativa de la Natividad, entre los primeros cristianos. La mayoría de ellos, provenientes del paganismo, eran los gentiles, y porque será además esta fiesta la primera manifestación en la que se desvela el misterio de la divinidad de Jesús.
La Epifanía es la primera teofanía, esto es, la primera manifestación del Hijo de Dios eligiendo a unos gentiles para indicar la universalidad de su mensaje salvífico. Será uno de los episodios más característicos y representados del ciclo de la infancia de Cristo, porque con él la Iglesia quiere simbolizar la idea de salvación para toda la humanidad, no solo al pueblo de Israel, como simboliza la adoración de los pastores. A lo largo de la Edad Media fue de gran importancia para la configuración de esta iconografía los autos y piezas teatrales que se representaron en toda Europa y que fueron incorporando detalles y actitudes que luego se vieron reflejadas en el arte. Me estoy refiriendo, y lo que estáis viendo ahí es el auto de los Reyes Magos, Biblioteca Nacional de Madrid. Es una de las primeras piezas teatrales castellanas, por no decir la primera pieza teatral castellana y española. De esta índole, precisamente es este texto que procede del Cabildo de la Catedral de Toledo, curiosamente fechada probablemente en el siglo XII, que recoge las tradiciones anteriores e incluye la entrega de presentes como muestra de la condición divina del recién nacido. Al hilo de esto, sería bueno recuperar esta tradición en nuestras iglesias llegadas estas fechas, en torno a la octava de Epifanía, que alarga el ciclo navideño y nos acerca a la otra gran fiesta de la presentación del niño o de las candelas. Preparar a los niños en los colegios para representar este gran misterio, como se hace con la Semana Santa, con ocasión de otros acontecimientos, sería fundamental para preservar una fiesta que con el consumismo ha pasado a depender solo de Papá Noel y de la Coca-Cola, tradición inventada por los americanos, pero que nada tiene que ver con nuestras tradiciones europeas. Además, la Iglesia, con la última reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, ha omitido toda esta rica liturgia y simbolismo. El Papa Benedicto XVI ha escrito sabiamente de todo ello en su célebre Infancia de Jesús, que conviene releer y regalar, ¿por qué no?, en estas fechas, y ahí tenéis la portada. Sería un error despreciar esta festividad, que necesariamente es el vínculo de unión con el mundo ortodoxo, pues es precisamente entonces cuando celebran la solemnidad de la Natividad del Señor, adoración de los magos, que siempre ha estado presente en el mundo bizantino y que aquí tenemos a través de una serie de referencias, no exactamente bizantinas, pero que nos sirven como reclamo. Hay que tener en cuenta que para este mundo ortodoxo es la fiesta fundamental. El 6 de enero se celebra en Egipto el solsticio de invierno y el mundo ortodoxo hizo coincidir la fiesta del bautismo del Señor, la otra Epifanía o manifestación divina, y las bodas de Caná, que es la tercera Epifanía o la tercera de las manifestaciones divinas. En la Galia y en España, desde el siglo IV, desde tiempos de la introducción de la Navidad en Roma, se acostumbraba a impartir el bautismo el día de la Epifanía. Pero vayamos ahora a las fuentes escritas, canónicas y apócrifas, lo que tiene que ver un poco con todo el desarrollo de la leyenda de los magos. Lo que nos dice el Evangelio de Mateo es que tras el nacimiento de Cristo, unos magos venidos de Oriente acuden a visitar a Herodes y le preguntan por el lugar donde se encuentra el Mesías, con intención de adorarlo. Herodes les indica que se halla en Belén y les pide que después de adorarle vuelvan para darle más detalles. Los magos parten hacia Belén siguiendo la estrella que les venía guiando desde Oriente. El astro se detiene sobre el niño. Inmediatamente ven al niño con su madre y lo adoran ofreciéndole oro, incienso y mirra. En sueños se les advierte de las oscuras intenciones de Herodes, de modo que no regresan a darle más información. Poco después, Herodes ordenará la matanza de los inocentes, casi como consecuencia directa de este episodio. En esta imagen del prerrafaelita o como queráis pronunciarlo en un inglés propio de Londres, advertimos este simbolismo de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, que se ve acompañada por los santos inocentes, verdaderos salvadores del Salvador. Esta que estáis viendo, que es muy llamativa, a mí siempre me ha causado sensación esta imagen del prerrafaelita inglés que realiza esta idealización
de que los niños son verdaderamente los inocentes los que guían a la Sagrada Familia hacia Egipto para huir del terrible Herodes. Bien, hay que tener en cuenta que con la adoración de los magos, una iconografía complementaria será esta de la huida a Egipto. Y por tanto, junto con, podríamos decir, con la huida a Egipto y la matanza de los inocentes, forma una trilogía. Sin embargo, la iconografía de los magos es más rica y se compone según las distintas representaciones de distintas escenas, empezando con el anuncio de la estrella, el viaje, la consulta a Herodes, la adoración al niño, el sueño de los magos y el regreso de los reyes a Oriente por el mar. La narración la encontramos de forma más detallada en los evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armeno de la infancia, especialmente este último, que conforma toda esta iconografía de los magos. También luego en la Edad Media se utilizará la leyenda áurea, la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. En el capítulo 14 habla sobre este tema y recoge todas estas tradiciones. Los magos de Oriente, que llevaban consigo un ejército numeroso, se dice que llegaron a la ciudad de Jerusalén, que se consideran que eran reyes de Persia, India y Arabia, seguidores de Zoroastro y estudiosos de la astronomía. Yo me les imagino como unos científicos que investigan sobre la verdad y al final la hallan. Y de aquí también surge la luz de la estrella, que se puso sobre donde estaba el niño Jesús. Curiosamente, en ese momento se regocijaron en gran manera, de tal manera que bajaron cada cual de su montura e inmediatamente hicieron sonar sus bocinas, sus pífanos, sus tamboriles, sus arpas y todos los demás instrumentos de música. Los primeros villancicos. Yo creo que, bueno, los de los pastores fueron los primeros, pero luego, desde luego, los reyes también, en honor del recién nacido hijo del rey de Israel. Es precisamente, y ya tenemos que entrar dentro del desarrollo iconográfico del tema de la adoración de los magos, hay que tener en cuenta que desde los primeros tiempos del cristianismo, en las representaciones más antiguas, va a haber una apropiación de la iconografía imperial. Aparece así con frecuencia en sepulcros paleocristianos del siglo IV, como estos que estáis viendo aquí, el de arriba es de Santa Inés, en Roma. La ofrenda de regalos se convierte en el momento preferido, tomando como referencia el refrendo político, bajo forma de procesión tributaria. Esto era algo que utilizaban los romanos y que imponían a los pueblos vencidos. De este modo se pretendía mostrar la necesidad de ofrendar dones a la Iglesia, por lo que fue un tema propio de las catacumbas y de los sarcófagos, para dar a entender las donaciones que había realizado el difunto en vida, y cuya generosidad era recompensada con su salvación. Como todavía no se había fijado el número de magos, en la catacumba de los santos Pedro y Marcelino son 2, dispuestos a ambos lados, de la Virgen y el Niño. En la catacumba de Domitila son 4, y en la de Priscila vuelven a ser 3. En los mosaicos del Arco Triunfal de Santa María la Mayor son también 3. Aquí estamos viendo Santa María la Mayor, en la parte superior, ese mosaico que estáis viendo, que curiosamente dejan al niño solo. El niño está presidiendo. Y bien, que preside como si fuera el emperador bizantino. La madre está a un lado y los reyes, vestidos a la usanza persa, por eso llevan pantalones, se les suele colocar también, lo vamos a ver en otra diapositiva, con el gorro frigio, lo que sería algo parecido a al gorro, lo diré, el gorro catalán, la barretina, pues lógicamente se suele utilizar esa forma de representación que va a ir variando con el tiempo. Concretamente, en Rávena, en el siglo VI, el célebre mosaico de los magos de San Apolinario el Nuevo, Basílica del Arte Bizantino, refleja el número y la indumentaria persa, tal como las crónicas señalan. Así, estos personajes visten a la moda oriental, con túnica corta, los pantalones llamados sabar, ajustados a las piernas y tocados con el gorro frigio o pileus, por considerarse que eran magos o magoi, que es oriundos de Persia. Esa era la significación literal de su nombre. Como veis, aparecen ya los nombres de Baltasar, Melchor, Gaspar, y esto ya es el siglo VI. Curiosamente, ya los nombres están como definidos, muy definidos, ¿no?, por la tradición.
El culto medieval a los magos va a acrecentar, lógicamente, todo este desarrollo, pero existe una iconografía un poco anterior del prerrománico que aparece ya en el antifonario mozárabe de la Catedral de León o en el Códice de Roda del 990, que lo estáis viendo ahí, en ese códice, que es un claro ejemplo de la imagen proveniente del mundo bizantino y que también aparece en el broche de oro visigodo del Turuñuelo, que existe en Medellín, la ciudad de Cortés, el famoso conquistador, en Badajoz. Es aquel broche de oro que veis que perteneció a una dama, se encontró en unas excavaciones y que es muy interesante porque aparece precisamente los tres magos adorando al niño en los brazos de su madre y la estrella que aparece representada. Y aparece una inscripción en griego que dice: Santa María, ayuda al que lo lleva, amén. Así que, con lo cual es también un elemento distintivo, como una medalla que portaba en este caso esta dama. Forma parte actualmente del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El culto medieval a los magos, como decía anteriormente, se trasladó gracias a las reliquias de los santos reyes que, según la leyenda, Santa Elena, madre del emperador Constantino, llevó de Constantinopla hasta Roma. Precisamente es curioso que Eustorgio de Milán, en el siglo V, va a transportarlas a la capital del milanesado, custodiándolas en la iglesia de su advocación. Y en 1164, con la invasión de Milán por Federico Barbarroja, el arzobispo de Colonia, Reinaldo, lo va a trasladar a la diócesis actual de Colonia. Se reconstruye su catedral y se coloca el gran relicario, que estáis viendo ahí, donde están los restos de los reyes, de los santos reyes, según esta tradición, y lógicamente va a dar lugar a un gran culto, una gran protección. ¿Por qué? Porque eran considerados o eran invocados en la Edad Media para emprender los viajes, como San Cristóbal, más o menos, como San Rafael, ¿no? Para detener a los caballos desbocados, esos para los jinetes, y también para sanar la epilepsia. Curiosamente, estos tres elementos aparecen como detallados de la protección de los reyes. Pues bien, será sobre todo a partir del periodo románico cuando la Epifanía se convirtió en un modo de exaltación teológica de la divinidad de Jesucristo y de su anuncio a los gentiles. Así, el anuncio de la estrella, que según los evangelios apócrifos armenios es la luminosidad de un ángel que les guía en el viaje, va a aparecer en diferentes representaciones iconográficas. Es basado, este párrafo de Isaías nos lo aclara nuevamente: las naciones caminarán hacia tu luz y los reyes hacia la claridad de tu amanecer. Curiosamente, en el viaje de los magos, que veis aquí en el Salterio de San Albano, de 1130, del maestro Alexis, pertenece a la biblioteca de Hildesheim y nos trae a la memoria este pasaje, ¿no?, de los magos. Hay también numerosas muestras en la iconografía, como el célebre fresco de Santa María de Taúl, en el que, de pie, los magos llegan a ofrendar sus dones ante una bella Theotokos, Madre de Dios, con su hijo en brazos y entronizada. Aparecen dos estrellas, Estel, ¿lo veis arriba? Pone Estel. Curiosamente, en vez de una estrella aparecen dos. ¿Y los nombres de los reyes? Pues estos son coronados y vestidos a la usanza bizantina. Melior, Caspar, Baldassar se aproximan a los anteriores. En el Palau Nacional de Barcelona se señalan els reis d'Orient, siendo Gaspar un hombre barbado, Baltasar un joven imberbe y Melchior el de más edad y barba blanca. Es decir, la tipología se va asentando y su número, curiosamente, también, así como la indumentaria. Ahí los vemos precisamente cabalgando en su viaje. Las tres edades del hombre también aparecen aquí reflejadas: vejez, madurez, juventud, junto a la significación de ser los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Como veis, hay muchos elementos que se interrelacionan continuamente en esta iconografía. Van a representar, por tanto, a la raza humana y los tres continentes conocidos: Asia, África y Europa. En cuanto a los nombres, existen otros según otras tradiciones: Menas, Artaban, Abenader. Podemos resumir que no solo eran tres, sino la representación de otros más que fueron a adorar al niño.
A mí me gusta representármelos como hombres de ciencia, lo he comentado anteriormente, que encuentran ese camino que llega a la meta final y que ha seguido iluminando la investigación científica hasta nuestros días. Un ejemplo es el Belén bíblico simbólico, que os invito a que conozcáis en la iglesia del Salvador de Simancas. El año pasado ya se montó por primera vez y este año se va a repetir. Se va a hacer un montaje todavía más barroco, por así decirlo, y espero que salga bien. Lo lleva a cabo precisamente Rafael Martínez Almeida, que es el factotum de todo este montaje, pero que va a estar abierto por las tardes de 7 a 9 y podréis visitarlo cuando os aproximéis a la villa de Simancas. Bien, pero en el Camino de Santiago, en España, esta iconografía de los magos la encontramos en tímpanos de portadas, capiteles, pintura mural. Así tenemos la célebre representación de los magos dormidos de la Catedral de San Lázaro de Autun, como si fueran unos verdaderos reyes peregrinos a los que el ángel despierta para seguir la estrella, Campus Stella. Es curioso que este modelo similar aparece en el románico soriano, y aquí lo tenéis. También aparecen dormidos, y los tres en la misma cama. Precisamente no había presupuesto para más, ¿no? Y suelen aparecer siempre así. Para economizar el capitel, no vamos a hacer dos capiteles. Tanto uno como otro parecen inspirarse en el mosaico bizantino del Baptisterio de Florencia, en donde se representa el sueño de los magos, avisados por el ángel una vez rendido su viaje ante el Mesías Salvador, que aparece junto a su madre en la casa. Curiosamente aparece en una casa donde moraban. Luego hablaremos de la casa. Ahí lo veis, en el mosaico del Baptisterio de Florencia. Si lo conocéis, es un sitio magnífico. La tradición afirma que los magos regresaron a Oriente por mar y que murieron en Sabá. En el siglo XI se tiene noticia de la existencia de sus reliquias y en el siglo XIII se trasladan, que lo comentaba anteriormente, a la Catedral de Colonia, que se dedicó a los tres santos reyes. Tertuliano, escritor del siglo III, convirtió a los magos en reyes, basándose en los salmos. Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo, los reyes de Sabá y de Madián pagarán impuestos, ya pagaban impuestos entonces, todos los reyes se postrarán ante él. En el libro de horas del duque de Berry, una ilustración narra el viaje y adoración de los magos. Es una obra de los hermanos Limburg y es una verdadera delicatessen, como podéis observar, y además una maravilla toda la edición. En cuanto a la adoración, en el periodo gótico se impone la actitud genuflexa cuando uno de los magos presenta los dones al niño, es decir, que se arrodilla, una sola de las rodillas en tierra, como en el cenotafio de San Vicente de Ávila. Y tenemos el famoso sepulcro de San Vicente de Ávila y ahí aparece el tema de los magos. La genuflexión con una rodilla apoyada en tierra reproduce la ceremonia feudal del homenaje del vasallo a su señor, mientras lo que en el arte oriental se conoce como proskinesis o prostatio. No viene de otra cosa. Mientras uno, el mayor, rinde pleitesía, los otros dos magos dialogan en torno a la estrella que es señalada por uno de ellos. De esa época es la ofrenda del rey de 3 monedas áureas, como ocurre en el tímpano de la Puerta del Reloj de la Catedral de Toledo, de hacia 1300, donde se desarrollan distintas escenas de la historia, posiblemente vinculado al auto de los Reyes Magos que hemos comentado anteriormente. A partir de este momento, del siglo XIV-XV, la figura de San José se hace más constante y el acto de adoración por parte de los reyes gana en vehemencia, de modo que es frecuente que el rey bese el pie del niño en señal de vasallaje, siguiendo el pasaje de las meditaciones de Vita Christi del pseudo Buenaventura. Así lo vemos en el célebre fresco de Giotto di Bondone en la capilla de los Scrovegni en Padua. Es este magnífico fresco que estáis viendo ahí representado. Giotto, con una maravillosa paleta de grises, nos presenta a uno de los reyes portando el cuerno de la abundancia. ¿Será la Lotería Nacional ya próxima? Porque, amigos y amigas, los números cantan en este episodio de los magos. 1 estrella, 2 años, 3 dones o regalos, 3 reyes más 1, contamos a Herodes, que son 4. 5 la noche de Reyes, 6 la fiesta de Epifanía, 7 naciones, no las voy a citar, 12 reyes, es la tradición siria, como 12 apóstoles, o 12 constelaciones, o 12 meses, que forman la corona de Cristo Cosmocrator,
señor del cosmos, como para no jugar a la lotería, que os animo ya desde aquí, porque además tengo raíces familiares en ese mundo. Bien, como veis, hay muchos elementos que configuran su historia y que han sido repetidos en la evolución de las imágenes. La estrella, el viaje, las escrituras, Jerusalén, Belén, Oriente, los regalos y su simbolismo, el número de los magos, su raza, la procedencia, las vestiduras, la gruta, la casa, los ángeles, el sueño, la matanza de inocentes, la huida a Egipto. Todo esto se relaciona con los magos. Fijaros qué iconografía más compleja y más rica. Aquí vemos precisamente también de fuentes anglosajonas, ¿no? De las ofrendas. No pases todavía, las ofrendas. Porque es muy interesante que de las ofrendas y su simbolismo nos habla San Bernardo de Claraval, o Clairvaux. Cómo se manifiesta a través de esta... no digo nada, me he colado, nada. Dice los tres símbolos que se donan al niño, que son el oro, el incienso y la mirra. San Bernardo lo comenta. Se ha equivocado la imagen, pero no importa, dejamos esto. El oro es homenaje a la realeza de Cristo, signum Rei. Para San Bernardo tenía como fin remediar la pobreza de la Sagrada Familia. El segundo don es el incienso, homenaje a la divinidad de Cristo, signum Dei. También símbolo del ministerio sacerdotal, plegaria y devoción. Según San Bernardo, tendría como función desinfectar y perfumar el aire del establo, que debía oler mal. Y mirra, homenaje anticipado a la muerte de Cristo, signum sepulture, ya que mezclada con aloe era utilizada por los judíos para embalsamar los cadáveres, símbolo de la encarnación de Cristo y señal de que es verdadero hombre. Estaba destinado a morir y a ser sepultado. Para San Bernardo, y ya que la mirra era también una hierba medicinal, tendría como fin fortificar al niño, matando los parásitos que tuviese. Que lo habían pensado en todo. Habían pensado en todo los científicos, que eran los magos. Toda esta iconografía podemos repasarla en unas, nunca mejor dicho, mágicas pinceladas. Ahora vamos a correr un poco más, porque si no, se nos va a ir el tiempo. A la hora de representar la Epifanía en el arte europeo y español, desde el fin del medievo primero con la pintura flamenca, luego el Renacimiento y el Barroco, hay una serie de obras magníficas, que las voy a ir comentando directamente, para no entretenerme. Hans Memling. Hans Memling, en esta obra, anterior, fijaros qué maravilla de... Bueno, pues es que son todos crismas, luego lo voy a decir, pero son los crismas navideños. Aquí los tenéis, todos los que hemos utilizado cantidad de veces. Ahora ya casi ni se escribe. Pues yo creo que hay que seguir esta tradición. Es una tradición muy bonita y a la gente le agrada mucho recibir crismas. Claro, últimamente nos hemos hecho ya tan cómodos que todo va por WhatsApp. Pero yo creo que hay que escribir, hay que ponerse y hay que escribir y mandar. Y sobre todo a la gente que está afuera le hace muchísima más ilusión. Una verdadera maravilla. Concretamente se encuentra en el Museo del Prado. Y lo curioso de esto es que aquí aparecen los personajes contemporáneos. Felipe el Bueno, que es el rey joven, y Carlos el Temerario, que es el más viejo. Es decir, se retratan como reyes personajes de la época, nobles de la época. Pasa. Otra obra excepcional que veis aquí es de Colonia y es de Lortzner, Stefan Lortzner, de 1440, donde se retrata también a los magos, muy lujosos ellos, y adorando al niño. Pasa. La iconografía también luego la vamos a ver en Italia, Benozzo Gozzoli, los frescos maravillosos del Palacio Medici Riccardi de Florencia. Si habéis estado allí alguna vez, dentro del palacio existe la capilla de los reyes, de los magos, y en esa capilla aparece una serie de frescos donde aparece no una cabalgata, no sé cuántas cabalgatas, deben ser todos los reyes que llegaron a adorar. Pasa. En donde se ve precisamente con detalle pues a los Medici, cómo no, se tenían que retratar allí. Se retratan todos, Lorenzo, Pedro y Juan de Medici, como comitentes de la obra y como verdaderos príncipes de la República Florentina. Otra obra, Gentile da Fabriano, es de un gran preciosismo y exotismo, es la adoración de los magos también de la Galería de los Uffizi de Florencia. Quien no ha visto más de una vez esta obra, pasa y verás el detalle de cómo está ejecutado, con un primor que parece un bordado. Realmente es que ha bordado la pintura.
Es un bordado increíble, ¿no? Basado lógicamente en la tradición bizantina, en este maravilloso cuadro. Fijaros que incluso la moda oriental aparece con guantes, armas, turbantes. Pues supongo que Dolce & Gabbana pues, se ha inspirado en algunas cosas cuando ve esto. Pasa, por favor. Y la siguiente es el Bosco. Bueno, este es fantástico. El Bosco es un genio, como sabéis, es un surrealista, pero aquí nos hace una muy buena paleta de la adoración, más sobria que otras, pero está en el Museo del Prado y allí lo podéis contemplar. Pasa. También, cómo no, quizá de lo más importante, de lo que más siempre se ha hablado es de Van der Weyden. Van der Weyden, como sabéis, un pintor flamenco, maravilloso pintor flamenco que era preferido de la reina Isabel, la católica. Tenía obras de Van der Weyden, también de Hugo van der Goes, ¿no? De otra serie de pintores flamencos. Y este, no digamos que no es un crisma, es que seguramente alguna vez lo hemos utilizado. Maravilloso. Lo que pasa que, lógicamente, en esta tradición, en unos colocan la casa, en otros colocan el portal o el establo, en otros colocan la gruta. Pasa. Hugo van der Goes, también, maravillosa pintura de la Alta Pinacoteca de Múnich, en el que aparece, bueno, pues esta maravillosa escena. Y, cómo no, Durero. Durero es otro de los grandes que siempre está presente en su forma de representar la natividad, en este caso la adoración de los magos, a todo color. Estamos acostumbrados a Durero, a verle en blanco y negro o muchos grabados de Durero, pero es que utilizó también el color y cómo lo utilizó. La escuela veneciana, llegamos a la escuela veneciana donde encontramos todo el lujo y el exotismo oriental en la adoración de los magos. Jacopo Bassano en la parte superior y Veronés. Realmente eso es una fiesta. En Venecia lo convierten todo en fiesta, desde el carnaval hasta otro tipo de celebraciones. Es casi un orientalismo arqueológico. ¿En qué se basa? El séquito de los reyes, con servidores vestidos lujosamente, se relaciona con el ceremonial diplomático de la antigüedad, que prescribía el homenaje de los poderosos a los nuevos reyes. Faltaría la contribución de Rubens. Pues vamos a Rubens. Porque sin Rubens, pues parece que no tenemos la adoración de los magos. El prodigioso mundo de Oriente. Son cuadros llenos de vitalidad, color, movimiento, indumentarias. Bueno, qué decir de del King College. Me quedé extasiado cuando lo vi en Cambridge, en el King College de Cambridge, dentro del templo, de la iglesia del King, de este colegio, está este cuadro maravilloso. Hay una copia, versiones diferentes. Esa es del Prado. Y hay otra más, que es del Museo del Prado, maravilloso. ¿Qué decir de esto? Claro, cada uno de estos tendríamos que estar hablando mucho tiempo, pero bueno, simplemente os invito a que vayáis al Prado y lo gustéis de motu propio. En el siglo de oro español, prácticamente la totalidad de los pintores tratan el tema. Por citar algunos ejemplos, Velázquez, su adoración sevillana retratando a la familia, suegro, hermano, esposa y niña, en vez de niño Jesús. Se ha estudiado de esa manera y parece ser que es verdad. Este es el de Velázquez. Este es el de Velázquez que retrata a toda su familia. Incluso se dice que se autorretrata él también en uno de los reyes que está adorando. Zurbarán y Murillo son los otros dos que también, como adalides del siglo de oro español, retratan este tema tan importante, con un aire de Belén napolitano. Pero fijaros, ¿quién ha copiado a quién? Bueno, pues quien ha copiado es Murillo, porque es anterior, el de Zurbarán. Fijaros que casi ha copiado la misma postura, hasta las mismas indumentarias que aparecen en los reyes. En Castilla y León, llegamos a Castilla y León, ya hemos hecho un recorrido rápido por Europa y llegamos ya a Castilla y León. Castilla y León podemos citar unas cuantas obras de interés. El tríptico de los magos, conocido, de hacia 1500, la Colegiata de Covarrubias, atribuido al maestro de Covarrubias del Círculo de Gil de Siloé. Es un bello alto relieve donde aparecen ya las 3 edades del hombre. También en escultura lo encontramos en la portada de Santa María la Real de Aranda de Duero, con otra excelsa imagen de adoración y cabalgata incluida. Ahí lo veis. En la Catedral de Palencia, como no, se halla la Capilla de los Reyes Magos, de singular interés, una verdadera joya, una sinfonía de los Corral de Villalpando, en sus yeserías policromadas.
Como veis, realmente merece la pena. Y otro de interés, o otro punto de interés, en cuanto al magnífico fresco que se conserva de la adoración del monasterio de Santa Clara de la ciudad de Toro, en Zamora, que también es muy conocido también a través de los crismas. Y en la Catedral de Ávila, cómo no, la Catedral de Ávila, un portentoso tondo al estilo renacentista, obra de Vasco de la Zarza, con un cronista de Postín, nada menos que el Tostado. El Tostado, que no es que estaba tostado, sino que escribía a dos manos, ya debía estar tostado de tanto escribir, porque dicen que escribía más, no hay nadie que haya escrito más que el Tostado, según dice la leyenda. Fijaros ahí, precisamente, cómo lo hacen al estilo en alabastro que tiene una ligerísima policromía en cuanto a los dorados, y que es muy similar a lo que hace Felipe Bigarni o otra serie bueno, el propio Alonso Berruguete, y pasamos a Alonso Berruguete. Como no decir que Alonso Berruguete tiene de las obras más singulares que se han realizado sobre la adoración de los magos. Esta es muy conocida porque es la del el Museo de Escultura, que se encontraba, como sabéis, uno de los relieves del retablo de San Benito el Real de Valladolid. Y pasamos y llegamos al Belén napolitano. El Belén napolitano también estaba aquí, bueno, está de hecho en el Museo de Escultura, pero a mí me gustaba cómo se disponía antes en el museo, en el Palacio de Villena. Era más claro, más devocional para los visitantes, a los niños en especial. Ahora parece que es que no lo ven, tienen que estar buscando a ver dónde está el misterio, dónde están los reyes. Hay una confusión en la cual se pierde uno entre tanta figura, aunque refleje muy bien el caos humano de Nápoles, porque en realidad quiere desarrollar esa visión. Pero en Belén tiene que ser un Belén, para mí, para mi gusto, tiene que ser claro y mostrar pedagógicamente el misterio. Unas cuantas fotografías servirán de ejemplo. Vete pasando. En realidad el Belén napolitano es como Rubens en la pintura. Es un poco esto, es decir, es el cambio constante, los colores, la disposición de cada una de las figuras pasa. Hay otras obras de afamados artistas que sin duda tuvieron eco en el Valladolid cortesano, desde los Reyes Católicos a Carlos V y Felipe II, y luego con Felipe III. Por ejemplo, la adoración de los magos, que realizó Andrea de la Robia para la iglesia de Santiago y que se perdió, no hemos vuelto a saber más de él. Pero también en esta iglesia de Santiago se encontraba el retablo de la Epifanía, que lo veis aquí, de Alonso Berruguete, de merecida fama, en el que curiosamente aparece un cortejo de magos, más de 3 magos adoradores, y podemos decir que es de lo más selecto de nuestra ciudad. Pero también en la iglesia del Salvador, pasamos, aparecen diferentes piezas que son reseñables, como esta que se encuentra en una de las capillas del Evangelio y que se atribuye a Pedro de Sierra o a la familia Sierra de Río Seco, en el que en el siglo XVIII trabajan este retablo de la adoración de los magos. Y la tabla que veis aquí pertenece a la capilla de San Juan Bautista, también del Salvador, que como sabéis es la famosa capilla del retablo del maestro Morrison, o que se atribuye a un discípulo denominado así, del tríptico del maestro Morrison. Curiosamente es un discípulo de Quintín Messis y es de una gran categoría. Bien, hay que tener en cuenta que hay una última obra que quiero comentar, que formó parte del nacimiento que se montaba tradicionalmente en San Felipe Neri. Es un niño Jesús, atribuido a Pedro de Ávila, hacia 1720, que forma parte del retablo de la Inmaculada, también del mismo autor. Es una obra exquisita de este autor que se utilizaba para la adoración en Navidad y que ahora queremos rememorar cada año desde el 2008, el día 6 de enero, en la misa de tarde, se celebra con cánticos y música apropiada y que os invito a que también lo conozcáis, ¿no? Un 6 de enero, ya sé que está complicado, con los hijos, con los nietos, con los niños, bueno, pues está complicado, pero si no, pues os los traéis y punto, y mejor. Para concluir, podemos concluir que iconográficamente la escena transcurre en la Gruta de Belén, para unos, para otros en la casa, porque, es curiosamente, la fuente evangélica de Mateo precisa claramente el lugar y dice: entrando en la casa le adoraron y abriendo sus cofres le ofrecieron. Y no así el tiempo exacto en que sucedió, eso no se dice, pero que se calcula que fueron 2 años aproximadamente la edad que tenía el niño
por la información de los magos en la observación de la estrella y por, lógicamente, el asesinato de Herodes a los niños inocentes. La fusión de dos escenas en una, la del nacimiento con los pastores en la gruta de Belén y la de la adoración de los magos en la casa, produjo en la iconografía cristiana una confusión por un lado y sentido funcional por otro, de reunir la venida del Mesías a todos los pueblos judíos, a los judíos primero y a los paganos después, a un tiempo. Por ejemplo, en la vista del siglo XIX de la ciudad de Belén, en Palestina, vemos cómo eran las casas. ¿Pasa? Bueno, este es el templo de la Natividad en Belén. Fijaros que es una fotografía del siglo pasado, pero muy de principios. Una fotografía más reciente donde se ven los hallazgos que se han realizado de los mosaicos que están en la parte inferior, que se ha sido oculta con la transformación del templo, de la basílica, y la cripta. La cripta, que es esa que veis ahí, en corte, en sección, esa cripta que se baja, si os fijáis pone aquí pavimento del presbiterio. Es decir, ahí está el presbiterio, el pavimento, que está un poco más elevado, y justo debajo está situada la cripta de la Natividad, la gruta, la propiamente gruta de la Natividad. Bien, la visión de Belén. Este es un verdadero Belén, pero Belén del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Es una fotografía de la ciudad de Belén y yo creo que nos aproximamos bastante en los belenes que se montan por ahí para que veáis que hay una tradición que sigue precisamente el montaje de cómo sería la ciudad de Belén. Y en una de estas casas vivirían, lógicamente, José y María con el niño hasta la llegada de los magos, que es lo más propio pensar y lo más lógico, ¿no? Además, hay que tener como referencia fundamental que los magos, en su viaje y adoración, en un momento dado se les incorpora al mismo momento del nacimiento, y por eso esta complejidad o esta tergiversación, por así decirlo. Pero como veis, no se agota el tema y el conocimiento por el arte con solo estas pinceladas, que os han traído seguramente el recuerdo de tanta belleza que atesora nuestro patrimonio, pero también el recuerdo de las estrellas y de la adoración debida al unigénito Hijo de Dios. Y al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría, como lo es siempre la estrella de Belén. Esa es la estrella de Belén, donde está el lugar del nacimiento. Solo puedo terminar este pregón de la Navidad con aquellas palabras del poverello de Asís San Francisco, que tuvo a bien poner el primer Belén de la historia. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde hay odio, ponga yo amor. Allí donde hay discordia, ponga yo unión. Allí donde hay error, ponga yo la verdad. Allí donde haya duda, que ponga yo la fe. Allí donde haya desesperación, que ponga yo esperanza. Allí donde haya tristeza, que ponga yo alegría. Allí donde haya tinieblas, que ponga yo la luz. Esta luz que guió a los magos de Oriente hasta el portal para adorar al niño Dios. O mejor, a su casa de Belén, en donde ya moraban Jesús, María y José. Y es en este lugar, cerca de donde nos encontramos, en donde también fue adorado el niño Dios por los reyes nuestros antepasados en cada Navidad y en el misterio eucarístico, ya que estamos próximos a la denominada Capilla de la Reina del antiguo Palacio Real, singular espacio que tantas oraciones, música y alegrías en la Pascua de Epifanía trajo a sus moradores y que espero puedan visitar ustedes en algún momento. Feliz Navidad y feliz Pascua de Epifanía a todos. Muchas gracias.